Entrevista. En esta ocasión retomamos una conversación con el doctor Armando Azúa. Él es académico, profesor de la Universidad Iberoamericana, con un profundo conocimiento sobre los temas de Asia, y hemos podido platicar con él sobre diversos temas, y en esta ocasión dando seguimiento al tema de Afganistán, que en nuestra conversación anterior veíamos que representaba un paradigma para la política estadounidense a nivel mundial, aunque también nos mencionaba que la presencia de Rusia también había sido importante en Afganistán antes de esta ocupación que encabezó las tropas estadounidenses, y esto es algo relativamente desconocido. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué implicaciones tenía Rusia antes de esta participación estadounidense en ese país? Y sobre todo porque los vínculos y las conexiones en esa región son mucho más amplios en el caso de Estados Unidos, que se veía en este caso como un enemigo prácticamente invadiendo el país. Bien, sí, ciertamente Rusia está presente en Afganistán desde mucho antes que los Estados Unidos. Rusia tiene intereses en Afganistán desde el siglo XIX. La historia de Afganistán es muy interesante. Afganistán se convirtió en una especie de lo que se llama un estado colchón entre los intereses imperialistas de la Rusia zarista en el siglo XIX y los intereses del Imperio Británico en la India. Los británicos querían seguir avanzando hacia el norte, llegaron hasta lo que hoy en día es Pakistán y querían seguir más para arriba. Y los rusos, todavía no soviéticos, los rusos, querían expandir su imperio hacia el sur, porque lo que buscaban era una salida al océano Índico. Es lo que se llamó en el siglo XIX el Gran Juego. Al final, tanto el imperio ruso zarista como el imperio británico acordaron una especie de crear en Afganistán un estado intermedio, un estado que evitara la conflictividad entre los dos países. No iba, y por lo tanto iba a ser un estado independiente, con zonas de influencia británica, zona de influencia rusa, pero finalmente mantuvo su independencia. El punto es que después, cuando viene la caída del Imperio Británico, más bien la salida del Imperio Británico de la India, ya en el siglo XX, en 1947, ya en ese entonces ya no era Rusia zarista, por supuesto, ya era la Unión Soviética. La Unión Soviética pues aprovecha este momento, desde un poco antes ya lo estaba aprovechando, para convertir a Afganistán en un estado satélite. Afganistán fue durante mucho tiempo un estado comunista, tuvo un gobierno comunista, pero por problemas internos, porque algo que se nos debe olvidar de Afganistán es que independientemente de la ideología política, no importa si es comunismo, capitalismo, monarquía o islamismo, Afganistán también tiene un fuerte componente de diversidad étnica. Entonces los mismos comunistas, que aparentemente eran comunistas, la verdad es que en el fondo eran una serie de identidades étnicas diferenciadas que también terminaron por tener problemas. Es decir, terminó habiendo un enfrentamiento de comunistas contra comunistas, y la Unión Soviética, bueno, ya casi al final de la Unión Soviética, en el 79, pues decide intervenir en Afganistán para poner orden dentro de los comunistas, y viene una gran invasión que despierta pues mucha molestia por parte del pueblo, y ahí es justamente donde surgen grupos anticomunistas, y dentro de ellos surgen los llamados talibanes. Los talib son los estudiantes de la doctrina islámica, los estudiantes del Corán, que justamente se oponían contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética pues, era un estado comunista ateo. Entonces ahí hay una clara confrontación. Y lo que va a ocurrir es que Estados Unidos, basado en los principios de la libertad de creencias, la libertad de culto, la oposición radical al comunismo ateo, Estados Unidos piensa, bueno, ¿quiénes son mis aliados naturales para enfrentar a mi enemigo global, que es la Unión Soviética? Ah, los religiosos de Afganistán. ¿Y quiénes son los religiosos de Afganistán? Los talibanes. Y entonces lo que hizo Estados Unidos, bueno, el talibán, lo que hizo Estados Unidos en los años 80 fue financiar a una serie de grupos, no solamente al talibán, a una serie de grupos, dándoles dinero, dándoles entrenamiento. Mucho de esto llegaba a Afganistán vía Pakistán,
y los fueron fortaleciendo para eventualmente derrotar a la Unión Soviética. Y sí, la Unión Soviética salió muy, muy mal de Afganistán. Es curioso porque en los años 80, en la Unión Soviética se comparaba el fracaso que tuvieron ellos en Afganistán con el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. Decían, Estados Unidos tuvo su Vietnam, nosotros tuvimos nuestro Afganistán. Y la Unión Soviética sale de Afganistán, pero ya para ese momento, pues los talibanes, armados y financiados por los Estados Unidos, se convierten en una fuerza política importante. La caída de la Unión Soviética, en lugar de traer estabilidad a Afganistán, lo que va a provocar es una guerra literalmente de todos contra todos. Todos los que habían sido financiados por Estados Unidos, entre ellos se pelean, y el ganador va a ser el Talibán, un ganador de la mayor parte del territorio. Queda otro grupo muy importante, la llamada Alianza del Norte, en una pequeña parte de Afganistán, pero pues bueno, el grupo más importante va a ser el Talibán, que toma el poder del país y que a partir del apoyo que el Talibán empieza a dar a grupos antinorteamericanos, también islamistas, como Al Qaeda, es que Estados Unidos dice, bueno, pero yo te había apoyado antes, ahora ¿por qué me confrontas, no? Y bueno, ya viene lo de las Torres Gemelas, etcétera, 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 ¿no? Esto es importante porque ya a raíz del escenario de la entrada del Talibán a Kabul, también los analistas señalan que marca el surgimiento de un nuevo ordenamiento internacional en donde ya ahora no vemos a Estados Unidos con esta pues fuerza que tenía en su momento en 2001. Usted nos señalaba que la opinión pública de alguna manera en el mundo respaldaba su actuación, su intervención militar, pero ahora está Estados Unidos, pero también están China y Rusia muy fortalecidos y pues esto, digamos, agudiza un poco la crisis en Estados Unidos, pero capitalizan estos países también esta derrota, esta debacle que estaría sufriendo Estados Unidos. Bien, eso que mencionas es muy, muy importante. Obviamente estamos en un mundo diferente al de hace 20 años. El papel que tiene China hoy en día es totalmente diferente al que tenía hace 20 años. La Unión Soviética, bueno, hace 20 años ya no existía la Unión Soviética, pero Rusia y los estados herederos de la Unión Soviética también están en una situación diferente. Después de la invasión norteamericana en el año 2001, Estados Unidos prácticamente se adueñó de Asia Central, una región que históricamente no había sido su zona de influencia. Llegó a tener bases aéreas en Afganistán, en Uzbekistán, en Pakistán, por supuesto. Prácticamente tenía control, por lo menos aéreo, de toda Asia Central, y poco a poco se ha ido replegando. Hoy en día, pues prácticamente con la salida de Afganistán, pierden presencia en Asia Central, y es interesante porque Afganistán está rodeado por las otras dos grandes potencias. La potencia tradicional de la región, que es Rusia. Bien, Rusia no tiene frontera con Afganistán, pero al lado de Afganistán están países muy cercanos a Rusia. De hecho, soldados rusos protegen la frontera entre Afganistán y Tayikistán. Ahí están los soldados rusos en la puerta de Afganistán. Y China, que China tiene una muy pequeña frontera, pero sí tiene frontera con Afganistán. Ahora, es interesante la respuesta que han tenido rusos y chinos frente a lo que está ocurriendo. Para empezar, tanto rusos como chinos han criticado muy fuertemente los 20 años de presencia norteamericana en Afganistán. Han demostrado, bueno, han querido demostrar a través de sus declaraciones que estos 20 años fueron un fracaso absoluto, que los norteamericanos llegaron ahí para reconstituir un estado, digamos, que fuera confiable a nivel internacional, y que no lo lograron, que simplemente estos fracasos en una política interna en Afganistán es lo que trae ahora al Talibán de regreso. Y lo que han hablado tanto China como Rusia es de que, bueno, hay que tratar al Talibán como un interlocutor. No negar su existencia, no tratarlo como un grupo terrorista, sino que hay que acercarse y ver cómo negociar. Es cierto que ninguno de los dos países son amigos del Talibán. Principalmente China tiene mucho miedo del Talibán, porque recordemos que en China la región fronteriza justamente con Afganistán, la provincia de Xinjiang, es una provincia donde hay una minoría, bueno, un grupo musulmán muy importante, los uigures. También hay tayikos, hay kazajos, hay muchos grupos musulmanes muy fuertes y que históricamente han tenido
reivindicaciones independentistas. Justamente, recordemos el año pasado, bueno, ya no me acuerdo si fue el pasado o el tema del famoso algodón de Xinjiang, que muchas empresas mundiales empezaron a boicotear el algodón chino de Xinjiang porque decían que se hacía con mano de obra forzada dentro de los miembros de la minoría uigur. Y además China pues, tiene también un historial largo en su confrontación contra los uigures. Entonces, claro que a China le da mucho miedo el surgimiento de un Estado islamista en la zona, pero lo que ha negociado, porque de hecho ya hubo un acercamiento entre el Talibán y China, lo que China está dispuesto a hacer es que en la medida que el Talibán evite que se filtren miembros de su grupo islamistas, células al territorio chino, mientras el Talibán lo logre, China está dispuesto a tratar con ellos. Y esa es la regla clara que le dio China al Talibán. O sea, ¿quieres que yo trate contigo? Evita que entren, y es más, no solamente evita que entren a mi territorio, sino también tú me vas a denunciar a los que están operando en mi territorio. O sea, tienes que colaborar, no importa que esos sean islamistas igual que tú. ¿Tú quieres que yo te reconozca o quieres que por lo menos, no, porque no va a haber un reconocimiento inmediato, pero quieres que por lo menos no te haga las cosas difíciles? Ya sabes cuáles son las reglas. Y Rusia también, o sea, Rusia también tiene problemas con islamistas en la región del Cáucaso, en otras partes de Rusia, pero pues también ha llegado a este punto donde se da cuenta que lo mejor es tratar con el Talibán, ¿sí? Digamos, pasar al Talibán de un grupo totalmente clandestino y rechazado a un grupo con el que ¿sí? Un grupo con el que se dialogue, porque eso incluso puede traer beneficios de que el Talibán, con tal de mantener un cierto reconocimiento, aunque no sea oficial, pero por lo menos un reconocimiento extraoficial, pues esté dispuesto incluso a, digamos, a entregar a los islamistas que están en Rusia, ¿no? Entonces vemos que incluso Irán, también otro país que tradicionalmente, vecino de Afganistán, que tradicionalmente se oponía al Talibán, también ya está diciendo, bueno, pues es un interlocutor, hay que hablar con él. Recordemos que el Talibán e Irán, aunque los dos son islámicos, tienen visiones totalmente distintas. Irán es de la Shia, el Talibán es sunita, y ya Irán incluso ya, que históricamente fue un gran enemigo del Talibán, ya Irán dijo, bueno, a ver, vamos por lo menos a intentar hablar con ellos, ¿no? Es decir, ya no está la actitud que había antes del año 2001, donde China, Rusia e Irán confrontaban abiertamente. Ahora, como que ya están en una actitud de no son nuestros amigos, no serán nuestros amigos, de hecho, son nuestros enemigos, pero es un enemigo con el que tenemos que tratar. Y Estados Unidos, pues prácticamente se borra del mapa. Pues a esas conclusiones llegamos y pues ya nos adelantaba en una conversación previa que Estados Unidos no regresará con las repercusiones geopolíticas que esto tiene y por supuesto para la carrera armamentista que observamos e impulsa de manera más revitalizada por parte de Joe Biden. Sí, así es, así es. Sí, la región va a ser conflictiva en un largo plazo, ¿no? Porque recordemos que además de estos problemas étnicos, Afganistán es el principal productor mundial de goma de opio, de amapola, es un centro mundial del tráfico de drogas, del tráfico de armas, ¿sí? Entonces, la región seguirá siendo muy conflictiva durante los próximos años y yo creo que esto que está ocurriendo el día de hoy, pues no hace más que corroborarlo y profundizar la crisis regional. Le agradecemos muchísimo, doctor Armando Azúa, la posibilidad de conversar y de exponerle a nuestra audiencia esta visión sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. Como siempre, le agradecemos su tiempo, su disposición y abiertos como siempre estos micrófonos. Muchas gracias a usted y hasta luego. Gracias al doctor Armando Azúa. Él es académico, profesor de la Universidad Iberoamericana, aquí en Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.